Muy buenas tardes, es un placer saludarles a todos ustedes hoy 18 de marzo del 2025 acá en los espacios de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, aquí en nuestro diplomado de neuropsicopedagogía en la primera infancia y que hoy es nuestro segundo día de formación. Agradeciendo a todas las personas que nos están acompañando en esta tarde-noche de hoy. Quien les habla su anfitriona, la doctora Liliana Casanova Borjas, médica genetista y especialista en los trastornos del neurodesarrollo infantil, examinadora calificada para la aplicación de pruebas especializadas como el ADIR, el A22, el inventario del desarrollo de Batele, la prueba de evaluación neuropsicológica Baneta para el diagnóstico de trastornos específicos del aprendizaje y el perfil sensorial número 2. Mi experticia en el campo del autismo, del TDAH, de los trastornos específicos del aprendizaje, enmarca también la integración sensorial con fines de educación multisensorial para que los niños, niñas dentro del espectro autista y TDAH puedan tener mejores adaptaciones a nivel de la escuela y del hogar. Investigadora, autora y coautora de libros y artículos científicos, en el cual se demuestra la capacidad de investigación para demostrar que nuestra misión en este diplomado y con la experiencia de todos ustedes está basado en conocer cómo aprende el cerebro de quien aprende y dónde tenemos que revisar nuestras estrategias y métodos de intervención para la educación, tomando en cuenta que las escuelas, las universidades están inmersas con estudiantes neurodivergentes. No podemos pensar que las aulas no tienen el protagonismo de las neurodivergencias. Es negar que los cerebros son únicos y que todos tienen una capacidad distinta para aprender. De esto se trata en este diplomado de neuropsicopedagogía en la primera infancia, sobre todo porque vamos a estudiar los procesos en los cuales se desarrollan el aprendizaje en los niños a partir desde los 0 hasta los 8 años de edad aproximadamente, que es el periodo en el cual nos interesan los procesos de aprendizaje, de sociabilización, de su desarrollo sensorial, para que tengamos en cuenta cuando un niño presenta ciertas barreras para poder aprender, para poder socializar. Y es así entonces como le damos el espacio para que a partir de nuestros módulos que congregan como una cápsula de algunos puntos de mayor interés de la neuropsicopedagogía en la primera infancia, pues vamos a ir mostrando poco a poco. Ayer pues estábamos platicando acerca de la neuropsicopedagogía y de las ciencias en la cual confluyen para que ella pueda estar presente, como lo es la psicología cognitiva, la neuropsicología, las neurociencias y la pedagogía. Estas disciplinas científicas se unen para darle sentido a la neuropsicopedagogía en el periodo de la primera infancia, donde se tiene que comprender el cerebro de quien aprende y cómo lo hace, cuáles son la perspectiva neurobiológica de la base del aprendizaje, que depende también de la estimulación medioambiental para que éste se dé, eh, por ejemplo. Y como hemos observado, pues ahora les hemos dado a ustedes la oportunidad pues de poder comprender los avances que hay en la psicopedagogía y sobre todo en la pedagogía, en donde pues están marcados en los avances de las neurociencias, en donde los profesionales de la educación que están en el ámbito de la psicopedagogía o que son pedagogos
o que son especialistas en las ciencias de la educación, pues ya deben tener en cuenta esta nueva estructura curricular de las universidades que incluye el aprendizaje del cerebro, en la cual los docentes tienen especial responsabilidad, porque de eso depende las estrategias y el diseño de estructuras que tomen en cuenta ahora la escuela neurodidáctica. La escuela tradicional la dejamos atrás. Muchas personas piensan que la escuela tradicional le dio respuesta o así aprendió todo el mundo. Lo que no se dice que la escuela tradicional, de allí salimos, pero salimos lo que pudimos eh, darle frente a una escuela tradicional donde no hay un diálogo, sino que la emisión de la información es unidireccional, donde el docente era el emisor y prácticamente el dueño de los conocimientos, em, y en el cual pues tenemos pues una escuela en la cual en la tradicional sus únicos elementos como accesorios y bases del aprendizaje es un pizarrón y un plumón. Vemos ahora pues que la neurodidáctica nos permite ampliar estos procesos y además hace que nosotros consideremos que nosotros tenemos que darle reconocimiento a las mentes neurodiversas. ¿Por qué? Porque cada cerebro es distinto y cada niño o niña va a aprender de una forma diferente. No todos tienen la misma velocidad. Muchas veces tenemos la costumbre de hacer juicios con respecto a que algunos niños tienen mayores capacidades que otros porque son mucho más rápidos. Eso quiere decir que son inteligentes y realmente eso no es así. Por ejemplo, el gran investigador Ramón y Cajal. Ramón y Cajal, un hombre, un científico destacado del siglo XX, que gracias a él conocemos la estructura del sistema nervioso, de las neuronas. Ramón y Cajal era un hombre que necesitaba un poco más de tiempo para comprender y para extraer. Entonces, si Ramón y Cajal necesitaba un poco más de tiempo, como una persona, un eminente científico, tendría entonces, no tendría la oportunidad de estar en una escuela tradicional, de hecho. Einstein también, aunque fue también una mente privilegiada y un genio en el área de la física, en la cual se le deben leyes universales, era un niño que también tenía dificultades para el aprendizaje. Digamos que sus tiempos eran distintos. De hecho, reprobó algunos exámenes de admisión para instituciones para poder hacer carrera. Así que todos tienen una historia, son mentalidades neurodiversas, pero con muchas potencialidades, ¿verdad? Muy bien, así entonces vamos con esta introducción, pues vamos a iniciar con nuestras actividades y así iniciamos entonces terminar nuestro módulo número 1 y comenzar entonces con nuestro módulo número 2. Para ello, el módulo número 2 nos va a hablar acerca de el desarrollo cerebral infantil. De esto, pues, vamos a ir conversando. Bien, les recordamos a todos nuestros estudiantes, número 1, que cuando se comienza la clase, se dan los saludos, buenas tardes, buenas noches, agradeciéndole a todos ustedes donde están. Pero recuerden que nuestro coordinador académico, el ingeniero Carlos Flores, nos mostró detalladamente una normativa de comportamiento. Nuestro diplomado es parte de una formación profesional especializada y donde se espera el buen comportamiento y el respeto
de las formalidades del diplomado. Nuestra organización tiene 25 años de experiencia en el campo de la educación de cara en Colombia y para toda Latinoamérica. Entonces, para eso le recordamos a las personas, pues que ya el tiempo de saludar sucedió hace más de 15 minutos y que estamos en clase. Entonces, ya al comenzar la clase, pues tenemos que controlar esa impulsividad porque ustedes saludan, pero nadie les contesta. Y particularmente les contestaría en el momento que estamos iniciando clase. Ya luego que iniciamos nuestras actividades, entonces, pues tendremos que controlar nuestros impulsos. Si esto, como esto no parece que no está claro, entonces por esa razón y para evitar, porque hay estudiantes que también nos hacen la observación, estamos en plenas clases y hay gente que llega 2 horas después a también querer saludar y además de eso, otras que no saludan, sino que quieren que les contestemos preguntas clínicas no relacionadas con el tema. Entonces, vamos a tener un comportamiento ejemplar para que nos llevemos bien durante los días que nos quedan de formación. Para ello y entonces y para evitar inconvenientes de la impulsividad, cerramos el chat. Vamos entonces a proseguir con nuestro módulo número 2. En el módulo número 2 vamos a ver algo que es importante, sobre todo para un poco documentarnos de lo que es el neurodesarrollo infantil. Y para ello les traigo a María José Mas. María José Mas es una neuropediatra muy eminente española, que por cierto es la creadora de un blog de neuronas en crecimiento y también autora y divulgadora científica en los libros de La aventura de tu cerebro y El cerebro en su laberinto. Excelentes libros para leer, sobre todo para aquellos en los que estamos interesados en las neurociencias aplicadas al ámbito de la educación y para poder conocer el cerebro y sus alteraciones en la capa infantil. María José nos dice qué hay detrás de esos primeros pasos de un niño, qué estructuras cerebrales se están desarrollando, cómo se forman las primeras palabras. Entonces, en este video de María José Mas, que tiene un tiempo aproximado, devela las etapas del neurodesarrollo y la implicación en el futuro de los primeros 1000 días del ser humano. Para ello, entonces, vamos a escuchar este video, vamos a tomar las notas porque estas etapas que María José va a nombrar para nosotros son fundamentales para poder entonces ir hilvanando este conocimiento que se necesita para poder comprender el cerebro de quien aprende, que en este caso son los niños en la primera infancia. Nos vemos en un ratito para la discusión. Bien, estamos de vuelta con nuestro video que está en el canal YouTube de Aprendamos Juntos 2030 de la Fundación BBVA, consejos de neuropediatra para entender el cerebro de los niños. Y bueno, ya este video de María José, pues vamos entonces a iniciar nuestra explicación, nuestra discusión de lo que es el neurodesarrollo infantil y donde allí parten las bases fundamentales para el aprendizaje. Pero no es el aprendizaje meramente cognitivo de la escuela, estamos hablando de aprendizajes significativos de lo que se entiende del medio, de cómo proceso la información que yo recibo a través de mi sistema sensorial y los cuales me van a permitir poder registrar todo lo que sucede para poder conocer lo que veo, para poder oler, para poder probar y distinguir sabores, colores, formas, y el niño va aprendiendo de la experiencia y de la experimentación. Entonces, a partir de allí es que vamos a iniciar pues con nuestra explicación que tiene que ver con nuestro módulo 2. Nuestro diplomado que se titula La neuropsicopedagogía en la primera infancia,
Pues ciertamente a partir de estas herramientas vamos a adquirir conocimientos y habilidades para poder comprender este proceso del aprendizaje, ¿no? Y para ello, para ir comprendiendo lo que necesitamos para nuestra, nuestro conocimiento, entonces vamos a ir haciendo el, la, lo que sería las partes, ¿no? Porque aquí, para poder comprender el neurodesarrollo, pues hay que conocer qué hace el neuropsicopedagogo. Pues el neuropsicopedagogo tiene que comprender, estudiar, analizar y detectar lo que sería un desarrollo típico y diferenciarlo de un desarrollo atípico infantil. ¿Por qué? Porque así va a poder determinar a partir de sus puntos fuertes y sus puntos débiles lo que es capaz de lograr el niño y cómo está relacionado con su desarrollo evolutivo o su neurodesarrollo. Y a partir de lo que ha determinado con este perfil cognitivo de este niño, cognitivo, sensorial, motriz, lingüístico, entre otras habilidades del neurodesarrollo como hito, proponer entonces estrategias con herramientas para un abordaje integral de lo que el niño necesita, ¿verdad? Entonces, el neuropsicopedagogo va a establecer cómo se debe formular los procesos de enseñanza y aprendizaje que deben ser individualizados y tomando las características del niño. Lo que sí no vamos a hacer es que a partir del diplomado, ¿verdad? Usted crea que va a ser un neuropsicopedagogo, porque recuerde que esto es una carrera. Sin embargo, vamos a tomar estas habilidades y destrezas para que usted pueda formular qué puedo hacer desde mi escuela, desde el ámbito del preescolar y de primaria, que es en la población que es sensible para nosotros. ¿Por qué? Porque a partir de lo que vamos a aprender, vamos a ofrecer estos conocimientos acerca del desarrollo de los niños, ¿verdad? Y entonces, aquí nuestro diplomado va a permitir entonces que ustedes puedan actualizar el aprendizaje en cuanto a los procesos cognitivos que tienen los niños y las niñas. Por eso decimos que el aprendizaje de los niños va a depender o de cómo nosotros miramos el aprendizaje de ellos y de sus habilidades y destrezas, porque lo vamos a ver desde el punto de vista del cerebro de quien aprende. Entonces, vamos a ver los procesos previos al aprendizaje que no están basados solamente a partir de las habilidades académicas, que son las conductas básicas y lo que llamamos los predictores del aprendizaje, sino que además nosotros vamos a ver cómo desde la comprensión del proceso neurobiológico que tiene que ver con las áreas del cerebro implicadas en el aprendizaje, que para estas son todas las áreas, por cierto, todas, porque entonces estaríamos haciendo uso de los neuromitos. Si usted cree que unas áreas aprenden y otras no, como por ejemplo el pensar que solamente los niños tienen un solo canal, que solamente son sensoriales, a nivel auditivo, que solamente los niños son sensibles a la parte visual. Entonces allí usted hace pruebas a niños pequeños, eso es lo más increíble en estas alturas del siglo XXI, que todavía los maestros hacen planeaciones para niños visuales, niños auditivos, niños kinestésicos. No, 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 están equivocados, no es así. Vamos a conocer entonces los procesos neurobiológicos del aprendizaje, donde el cerebro aprende con todo y para todo, en donde no solamente vamos a tomar en cuenta que,
que el aprendizaje no solamente está basado en la escritura y el cálculo, sino que además estamos observando que el aprendizaje también tiene que ver de cómo socializo, cómo yo puedo enmarcar mi registro de lo que yo puedo percibir. De allí de la importancia de que se requiere todos estos procesos. Escribir, leer y calcular no son habilidades que trae ya el cerebro de por sí, son aprendizajes. La persona tiene que ser enseñada, porque eso también hace que derribemos las falsas creencias sobre aquellos docentes que dicen que si está en primer grado, entonces el niño tiene que leer, escribir y tiene que saber matemáticas perfectamente, porque eso lo tiene él concebido en su cerebro, más no conoce este, cuáles son las habilidades y destrezas que tiene el niño de acuerdo a lo que he observado en él. Entonces es por eso que al conocer el neurodesarrollo del niño podemos hacer reflexiones con respecto a que la neuropsicopedagogía nos va a servir a nosotros como una disciplina que nos va a brindar herramientas para poder entender los procesos de aprendizaje con el niño y comprender entonces el funcionamiento del sistema nervioso para todo docente que se respete es fundamental. Y sobre todo, tener en cuenta que para aprender usted tiene que prestar atención. Si usted se empieza a dispersar, escribe en el chat, fíjase, se fija a ver quién está pasando por la ventana de su casa, qué es lo que está sucediendo en otra parte, el proceso de atención se pierde. ¿Cómo hacer que los niños tengan mejor proceso de atención, de concentración, de memoria de trabajo, para llevar la información que tiene el cerebro a su memoria de largo plazo? ¿Por qué? Porque el cerebro aprende cuando comprende para qué le sirve la información. Es por eso el aprender con sentido es uno de los objetivos de la neurodidáctica. Si usted le enseña a un estudiante, no le da sentido del para qué, el por qué y cómo y el cuándo, el cerebro no lo va a almacenar. El cerebro solamente guarda información que le genera interés porque sabe que esa información es para subsistir. Por eso es que observamos que los estudiantes olvidan fácilmente la información. Entonces, vamos a hacer, ¿verdad? Que lo que es el aporte de la neuropsicopedagogía, ¿verdad? Y como debe verse no como un enfoque remedial de solamente el psicopedagogo sale de su oficina porque ya lo están llamando porque tiene niños con dificultades para aprender. El psicopedagogo tiene que estar en el ámbito educativo para poder estimular el aprendizaje de todos nuestros estudiantes y no solamente el remedial. El psicopedagogo, el docente, pues también tiene que tener de alguna manera la herramienta para que tenga este mismo enfoque, porque es fundamental que los maestros también tomen la batuta en cuanto a poder apoyar a un niño que muchas veces no tiene el diagnóstico y muchos profesionales se sienten como que si no tiene el diagnóstico no podemos apoyarlo. Pues no, no es así. Hay que apoyar al niño que no tiene diagnóstico. Imagínense que ese niño está en un lugar que está a 8, 10 o 14 horas de la ciudad o que vive en un lugar donde no hay especialistas, sino todo lo básico, la escuela, la iglesia, bien sea de la religión católica o cualquier otra religión, y donde tengo solamente un parque y una cancha deportiva y no hay más nada. Entonces, ¿qué hacer? Es que necesitamos el diagnóstico y si no lo tiene, ¿qué va a hacer? El niño se va a quedar esperando años luz en un pupitre a que alguien haga una red de contactos y lo atienda. Entonces, por eso tenemos que observar. De allí que vamos a aprender lo que sería de igual manera los aspectos de la caracterización del estudiante
que estaba aprendiendo a mi lado y que no, y que e inclusive como lo vimos con el maestro anoche, que les coloqué un video de un maestro español, que él decía que es un maestro de matemática, que él dice que todo lo que enseña es porque se lo han enseñado sus estudiantes. Una de las cosas que él aprendió y me parece algo impactante porque lo vemos en muchos docentes que pasan el día, la tarde o la semana preparando una clase creyendo que es espectacular, donde se hacen preguntas y respuestas propias de su cerebro del adulto, pero no toman en cuenta cómo piensa o cómo reflexiona su propio estudiante de acuerdo a la edad que tiene. Entonces, esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Aprender no es el sinónimo de leer, de escribir, de sumar y de restar. No, eso no es un sinónimo. Aprender es que yo pueda socializar, que yo pueda adaptarme a los cambios, que yo pueda gestionar mis propias emociones y que yo pueda contar con un sistema sensorial competente para que yo pueda aprender. Porque el sistema sensorial es una de las funciones que tiene el sistema nervioso que nos permite aprender. Por lo tanto, no aprendemos simplemente con áreas cerebrales, aprendemos con muchas áreas cerebrales y aprendemos con todos nuestros sistemas, incluyendo el cerebelo. El cerebelo es una estructura del sistema nervioso central que está debajo del cerebro y que no está diseñado simplemente para la coordinación y el equilibrio, sino que también tiene una función para el aprendizaje, incluyendo la escritura. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros conozcamos que el diplomado nos va a permitir entonces tener muy presente los procesos psicológicos y los procesos cognitivos de nuestro estudiante y que dependiendo del nivel del desarrollo evolutivo del niño, de la edad y de su contexto, podemos proponer estrategias. Y esas estrategias van a ir enfocadas en las características de ese sujeto o de ese estudiante que usted tiene, tenga o no una dificultad. Por eso es como un poco engorroso que se pongan que hay personas que dicen, dame estrategias porque tengo un niño con esta particularidad. Y entonces yo te digo, pero tú conoces a tu estudiante, ya tú le has hecho la caracterización. Tú piensas que lo que yo te voy a decir se va a aplicar para ese y para todos, tomando el ejemplo de él. No. Cada intervención que tú vas a hacer con un niño que tiene una forma muy distinta de aprender, de procesar y de sentir el mundo, tiene que rehacerse cada vez que tengas un estudiante distinto. El aprendizaje no es el aprendizaje para todos con el mismo formato. Todo lo contrario. ¿Verdad? Por lo tanto, en la neuropsicopedagogía se incluye también en la evaluación de estos procesos. Por lo tanto, cuando hay una determinación por parte del docente que si hay dificultades en el niño, dependiendo de su edad y esto influyendo en su proceso de aprendizaje, aquí entonces viene la parte especializada donde el docente tiene que derivar a los niños a través de sus padres para que se pueda procesar y evaluar para obtener un diagnóstico y esto determine el enfoque. Y como lo dice Cristina de la Peña, psicóloga, psicopedagoga y docente de la Universidad UNIR en España, nos dice, cuando se comprende lo que pasa en la mente del alumno, cuando se realiza una tarea u otra, el tipo de ayuda que le puede ofrecer y por tanto el tipo de intervención, no solo cuantitativa, sino sobre todo cualitativa, que va a realizar, se va a encontrar en un nivel de explicación profundo y de interacción compleja para dar soluciones a los problemas escolares presentes y, ¿por qué no?, a los futuros, al futuro de los alumnos que vamos a tener. Vamos a dejar de compartir y ahora vamos a iniciar entonces a comprender los procesos que vienen aquí. Aquí tenemos una observación de Amarelis Martínez. Aquí está, se los había dicho hace ratito. Aquí ya aquí están la queja del participante, ¿verdad? Quien está diciendo que por favor dejen de dar comentarios en el chat.
cuando yo termine de hablar, pueden colocar todos los comentarios. Y muchas veces los comentarios no son relacionados con lo que estamos hablando y se agradece mucho. Entonces, es muy difícil tener que estarle cerrando el chat para que ustedes puedan participar, porque hay personas que tienen teléfonos y entonces quieren ver la pantalla y en la pantalla se atraviesa el comentario. Entonces, este, dando, por ejemplo, una persona que llegó, por ejemplo, aquí una hora tarde, está saludando desde su país y llegó una hora tarde. Tal parece que no escuchó la recomendación que dimos ayer de la normativa y para hablar acerca del comportamiento acá. Gloria, presta atención, que no voy a hablar de neuronas espejo todavía. Yo te voy a indicar para cuándo tú vas a ver las neuronas espejo. Porque si te hablo de neuronas espejo y no te hablo del cerebro, entonces creo que vamos a quedar un poco cortos de la información. Trata de seguir mi secuencia y de respetar también mis procesos, ¿sale? Vamos entonces a dar la anatomía del cerebro para que ustedes vean cuáles son cómo podemos de manera fácil comprender las partes, sus funciones, para que se entienda qué es una neurona, qué son lóbulos, qué significa gestión de las emociones a través de un sistema límbico, qué es una amígdala cerebral, qué son las circunvoluciones cerebrales, qué significa eso de que hay áreas motoras, áreas sensitivas, qué es eso, ¿verdad? Porque tenemos que conocerlo. Entonces, vamos a ir dándole y explicando lo que vamos a conocer. Aquí, pues, en el módulo 2, vamos a ver el cerebro en desarrollo. Y para ello vamos a ver lo importante que es en este acercamiento de conocer este desarrollo cerebral en el cual es parte de cómo se construye inclusive su personalidad, su actuación y cómo es la persona en la vida diaria. Y ahí entonces, cómo vemos que la complejidad del cerebro suma lo que son las funciones cognitivas, las funciones lingüísticas, las funciones emocionales. Y que todo lo que va ingresando a nuestro cerebro, el cerebro lo va asociando a un pensamiento guiado a una emoción. Y de allí viene la ejecución de nuestras acciones. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la neurobiología, tomándolo los aspectos de la embriología, porque es muy importante, más no vamos a ver embriología, el desarrollo del cerebro se da desde la tercera semana de la gestación. Ya a partir de esta semana vamos a tener los esbozos inmaduros de lo que sería en el proceso del desarrollo del embarazo el sistema nervioso, en donde se va a dar y que va a continuar y no va a terminar, porque esta maduración del sistema nervioso va a proseguir después del nacimiento también. Por eso hablamos de un neurodesarrollo. El neurodesarrollo no se da cuando el niño nace, el neurodesarrollo se da y comienza desde el momento del desarrollo cerebral del feto. Y vemos que hay una cantidad de etapas por las cuales pasa el sistema nervioso. Una etapa de proliferación, que es donde se van a generar una cantidad de células cerebrales llamadas neuronas, que las vamos a conocer, donde estas células tienen que ir de un lugar a otro, que se llama migración, para que se pueda expandir ese sistema nervioso. Estas se van a tener que diferenciar y luego van a madurar, pero la maduración no se va a dar en el embarazo, se va a dar luego y todavía en la etapa adulta. Inclusive, ya el último segmento del sistema nervioso, que es el lóbulo prefrontal, es el último en madurar y se hace entre los 21 y los 22 años aproximadamente. Entonces vemos, por ejemplo, cómo nuestro sistema nervioso comienza así, con la conformación de células
que están en unas capas. Y eso se va a ir diferenciando en el filtro. Y para poder entonces ver cómo a partir de esa diferenciación a nivel del embarazo, vamos a obtener los sistemas nerviosos central y sistema nervioso periférico, sistema nervioso simpático y parasimpático. Vemos entonces cómo el sistema nervioso central va a tener el encéfalo. Ese encéfalo tiene el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, la médula espinal también. Y el sistema nervioso periférico va a tener entonces los nervios craneales, los nervios espinales, en los cuales también se van a correlacionar con el sistema nervioso simpático y parasimpático. La estructura del cerebro humano como tal, él es el que permite que nosotros pensemos, sintamos, vamos a desear, actuar, organizar, porque es el asiento de todas y cada una de nuestras acciones, tanto conscientes como no conscientes. El cerebro nos va a permitir responder al mundo y la demanda la va a hacer a partir de una respuesta rápida y precisa. Cuando vemos a personas, bien sean niños o adultos, que son personas que responden de manera inadecuada a la demanda, entonces estamos enfrente de personas que cerebralmente pueden tener alguna alteración o defecto, como por ejemplo una persona que no sigue instrucciones, tiene que tener, hay que visualizar si esta persona tiene este problema porque es conductual o porque hay alteraciones cerebrales de base. ¿Por qué no sigues instrucciones? ¿Por qué irrespetas a la autoridad? ¿Por qué te cuesta planificar y organizar? ¿Por qué eres una persona que tiene una memoria corta? ¿Por qué eres una persona que no puede almacenar información de interés, que se te olvida todo muy rápido? Entonces, es por eso que aprender del cerebro también nos indica qué está sucediendo en el cerebro de quien aprende. Entonces, para ello, pues vamos a ver la forma y cómo funciona el sistema nervioso. El sistema nervioso central, del central, el que nosotros nos interesa es el cerebro, porque hay varias áreas y funciones del sistema nervioso en general. El sistema nervioso central es el que condensa el área del cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. El cerebelo es esta estructura grisácea que está atrás, que está debajo del cerebro y delante del cerebelo está el tallo cerebral. Ese es el centro cardiorrespiratorio. Aquí tenemos pues en las áreas del cerebro, ¿verdad? Los lóbulos. Tenemos, y cada lóbulo va a recibir el nombre el hueso que lo protege, porque el cerebro estará entonces protegido por una cavidad craneana, las meninges, que son las membranas, y el líquido cefalorraquídeo, que va a estar circulando allí. Entonces, esa estructura el cerebro, aunque es el comandante general de todo y que nos permite toda y cada una de nuestras funciones, es sumamente frágil, muy sensible a cambios metabólicos, a cambios de glicemia, de oxígeno y a traumatismos craneoencefálicos. Por ejemplo, un cerebro infantil pues será mucho más sensible, mucho más vulnerable que un cerebro del adulto. Es por eso que con los niños pues tenemos que cuidar sus movimientos, pues tenemos que cuidar cómo el niño, la higiene cerebral, porque peligroso que los niños reciban golpecitos en la cabeza, que los niños sean agarrados del cabello y sean zarandeados o alados, porque cada vez que alamos el niño o lo alzamos arriba para cargarlo, es como si estrellara un carro a toda velocidad
contra un poste, contra un objetivo fijo. Entonces, cada vez que zarandea a su hijo porque se porta mal y le da con el cabello, y su hijo no tiene ni 8 años, es como que es mejor que se monte el vehículo y le estrelle el vehículo con él adentro, porque ella es lo mismo que está haciendo. Le está generando microtraumatismos cerebrales. También tenemos papás que agarran a los bebés y entonces como especie de gracia, sueltan al niño, lo levantan hacia arriba y luego el niño baja, ¿no? Y eso también es una desaceleración, como si fuera un auto en toda velocidad que se dé contra un objeto fijo. Entonces, no es algunas partes del cerebro que sucede esto, es que la lesión es a nivel general por la desaceleración. Entonces, vemos que hay áreas sensibles, todas las áreas son sensibles, pero hay áreas que tienen una función fundamental: memoria, atención, concentración, funciones ejecutivas para el aprendizaje, para la praxis. Así tenemos entonces el lóbulo frontal, que tenemos solamente uno, porque hay lóbulos únicos y lóbulos pares. Entonces, el lóbulo único que tenemos a nivel frontal y el otro lóbulo único que tenemos el occipital, que también es uno. Pero el resto, como los lóbulos temporales, y son dos, y luego tenemos los parietales, que también son dos. ¿Por qué? Porque tenemos hemisferios cerebrales. Entonces, cada uno de ellos tiene una función, ¿no? ¿Cuál será esa función? Pues, por ejemplo, el lóbulo frontal trabaja directamente con lo que sería memoria, atención, concentración, funciones ejecutivas, base para el aprendizaje. El lóbulo temporal tiene que ver con los procesos del lenguaje, la audición. El lóbulo occipital está relacionado con la capacidad para poder hacer consciente la imagen. Nosotros no vemos por los ojos son una cámara. Lo que hace consciente la imagen de ver forma, color y textura, lo hace el lóbulo occipital. El lóbulo, que sería los lóbulos a nivel de los parietales que están aquí arribita, ese es el responsable del procesamiento sensorial. El cerebro tiene corteza, tiene la corteza cerebral. Esta corteza cerebral tiene una corteza, esa corteza motora, que va a cubrir las áreas de interés, corteza motora y corteza sensorial como corteza visual. Dicho esto, aquí tenemos otra parte del sistema nervioso, que es el sistema sensorial. Ese sistema sensorial, ¿dónde se procesa? Aquí, en el lóbulo parietal, arriba. Pero para que llegue aquí arriba y se haga consciente, necesita de un sistema que esté conformado por órganos sensoriales y receptores. ¿Cuáles son los órganos sensoriales? Son 8: la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, el sistema vestibular, el propioceptivo y el interoceptivo. Son los 8 del sistema sensorial. Donde y el sistema interoceptivo, pues nosotros no lo vamos a trabajar en la escuela porque son un sistema visceral. Tiene que ver con la respiración, con la digestión, con la orina. Nosotros no lo manejamos de manera consciente. En cambio, los otros sentidos lo procesamos consciente como no consciente. Tenemos sentidos especializados, como lo son el sentido vestibular, el propioceptivo, que son sentidos especializados. Uno, el propioceptivo, que está en los ligamentos, articulaciones y músculos, por lo tanto tiene que ver con la posición del cuerpo, la fuerza. El sistema vestibular está en el oído interno, porque en el oído medio funciona para el segundo, otro de los sentidos, que es el auditivo, que está en el oído medio, porque el oído interno no funciona para la parte auditiva, sino para el equilibrio y el equilibrio y la fuerza. Aquí vemos cómo en el sistema vestibular nos permite tener el control de nuestro cuerpo en gravedad. Nos permite subir y bajar escaleras, montarse en un vehículo, nos permite columpiarnos, nos permite saltar, nos permite acostarnos, sentarnos, y en ese proceso
no estar afectados cerebralmente con el movimiento. Y por supuesto, cada órgano sensorial pues tiene un receptor. Ese receptor pues tiene la forma de llevar a través de las neuronas, que son las células especializadas del sistema nervioso, y que ellas son las responsables de hacer esta conexión de información. Todo lo transmiten a través de las neuronas como un mensaje químico, como un mensaje a través de los neurotransmisores, que son sustancias químicas del cerebro. Que por cierto, tenemos los neurotransmisores del aprendizaje, la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, son neurotransmisores. De todos los neurotransmisores, estos son los importantes para el proceso de aprendizaje. Entonces, digamos que todas las áreas cerebrales pues son áreas complejas. Ganglios basales, ¿qué será eso? ¿Dónde se ubican? Bueno, eso está ubicado en la parte interna del cerebro. Ustedes dirán, bueno, ¿y como para qué? ¿Para qué me sirve esos ganglios? Bueno, resulta que esos ganglios basales son estructuras neuronales que están cubiertas por el hemisferio, por la corteza cerebral, y que integran información relacionada con el movimiento. Entonces, esto quiere decir que estos ganglios basales están relacionados con la coordinación del movimiento. Allí viene entonces lo de la amígdala cerebral, que la amígdala cerebral ayuda a clasificar las emociones y ejecuta, porque la persona acciona según la amígdala cerebral. El globo pálido, ¿verdad? El putamen, el núcleo caudado, están allí en la imagen, en la parte interna del cerebro, donde coordinan entonces movimiento. Tenemos además en los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales, como ellos también son parte de un neuromito, porque hay quien dijo que el que tiene un hemisferio cerebral, tiene el hemisferio cerebral derecho, si lo tiene dominante, entonces nada más cumple las funciones de derecho porque el izquierdo no funciona. Eso es totalmente falso. De hecho, entre un hemisferio cerebral y otro en el medio, tienen una estructura que se llama cuerpo calloso. Ese es un puente entre un hemisferio y el otro. Este es el que permite que esta interconexión de información. Así que eso es falso, que si tú tienes un cerebro creativo es porque eres izquierdo, o porque eres derecho, o porque si eres matemático. Totalmente falso. Es un neuromito que inclusive uno de los neuromitos más arraigados en el docente es ese, que te lo dicen. También un neuromito arraigado que tiene que ver con hemisferios cerebrales es la capacidad cerebral. Todavía hay quien dice que tú utilizas el 10% del cerebro, porque si utilizas el 100% tienes una capacidad extraterrestre. Eso es también falso. ¿Cómo usted cree que un cerebro que consume el 30% del gasto energético del cuerpo puede consumir 10% para todo lo que nosotros hacemos? Imposible. Nosotros usamos el 100% del cerebro. Por eso cuando los maestros se quedan encasillados con que los niños son visuales o auditivos, entonces también cree que solamente tiene un solo sentido que funciona y que procesa toda la información del medio. Esas son las contradicciones de lo que no permite que el estudiante en su nivel de educación aprenda de manera significativa. Tenemos entonces que en la neurona, que es el que se encarga de llevar toda la información en el sistema nervioso, también tienen una sustancia blanca y una sustancia gris. ¿Por qué tenemos que conocer esto, por lo menos así de pasadita? Porque hay alteraciones cerebrales que pueden tener alteraciones en la sustancia blanca, alteraciones en la sustancia gris, pueden haber alteraciones cerebrales que tengan que ver con la formación, con la indemnidad de los ganglios basales para la parte motriz. Entonces hay una cantidad de situaciones que los niños pueden nacer, porque recuerden que si la formación del sistema nervioso está en la tercera semana de la gestación, eso se llama embriogénesis y neurogénesis.
Entonces, es allí donde se da la posibilidad de que se den malformaciones congénitas cerebrales o del sistema nervioso. Un mal cierre de estructuras a nivel del sistema nervioso hace lo que usted ve cuando el niño tiene mielomeningocele, porque no se cierran las membranas. Entonces queda expuesta el cordón espinal. En lo que usted ve expuesto en el mielomeningocele es el cordón espinal. También tenemos el encefalocele, donde queda también parte del cerebro expuesto. También tenemos niños que tienen falla a nivel de la mielinización. Y hay entonces las enfermedades neurodegenerativas, donde los niños no se ven al principio de su neurodesarrollo con fallas en su desarrollo, sino ya cuando el cerebro necesita mayor madurez para las funciones que amerita, es donde se ven los fallos, donde el niño adquiere habilidades y luego las pierde. O el niño, por ejemplo, que cuando inicia el proceso de gateo, el niño no es capaz de gatear, que cuando debe estar caminando el niño no camina, se arrastra. Entonces, todo esto es muy importante porque muchas de las enfermedades genéticas o de lo que serían las malformaciones congénitas no se ven en un principio. Hay muchas enfermedades que se diagnostican cuando el niño está en preescolar. Cuando el niño está en primaria, por ejemplo, ¿no? Que se ven, porque no todos los trastornos de neurodesarrollo infantil los podemos ver desde muy temprana edad, los vemos ya, aunque nazcan con la condición, vamos a ver las situaciones cuando ellos se exponen a los estímulos en las cuales necesitan organizar una respuesta y el sistema nervioso no lo está permitiendo porque hay alteraciones de base. Pero esto no quiere decir que esta situación no se pueda enmendar, claro que sí. Para eso hacemos la neurorehabilitación, para eso ustedes supuestamente están aquí para eso, para comprender cómo podemos apoyar a un estudiante que a partir de la neuroplasticidad pueda lograr eso. Entre las funciones cerebrales, ¿cuáles son? Porque hemos mencionado lo que serían las funciones cerebrales superiores. Pues estas son la cognición, el lenguaje, el movimiento, la atención, las emociones, la memoria y las funciones ejecutivas que tienen que ver con la organización y planificación de actividades. Estas son las funciones cerebrales. Todas ellas se necesitan para que se den los procesos, pero se tiene que tomar en cuenta que estas estructuras en las cuales son sensibles el desarrollo de las funciones cerebrales necesitan madurar. Un cerebro inmaduro no podrá conocer todo, ¿no? Adriana pregunta de qué son las noxias. La noxia es una persona que conoce y percibe el mundo tal cual y como lo ve. Esas son las noxias. Estar consciente, como lo que tú estás haciendo ahorita. Que te estoy hablando y estás preguntando de las noxias. Así, ¿verdad? Estás percibiendo y tú, según lo que percibes, estás preguntando. Una persona con una buena noxia percibe un buen olor, puede aprender. Una persona con noxia siente su cuerpo y se mueve en función de él. Eso es. Entonces, vemos cómo en las praxias el cerebro, como otra función, el cerebro aprende en movimiento. Un docente tiene que conocerlo. Sí, Adriana, está dentro de las funciones cerebrales. Claro que sí, la noxia es una función cerebral superior, hija. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tenemos entonces las praxias. Las praxias, se piensa que el cerebro no aprende con el movimiento, el cerebro aprende el movimiento. El cerebro analiza y hace consciente la información que se recibe de los músculos y de los tendones. Esta capacidad que tiene el cerebro de aprender a través del movimiento es un acto social, porque se aprende cuando tú me enseñas. Pero el cerebro necesita orden, necesita disciplina, necesita patrones. Por lo tanto, la praxia es la capacidad de caminar, de hablar. Praxia es movimiento, cuando yo aprendo a tocar un instrumento, cuando yo aprendo a tocar bicicleta. Cualquier movimiento es un acto de la función cognitiva superior. Y hay ciertos
elementos de las praxias que requieren un movimiento mayormente especializado y es allí cuando te dice, requiero de un maestro que me ayude en el proceso, ¿no? Como por ejemplo, si va a las clases de Zumba, si va a las clases funcionales de un gimnasio, esos movimientos son movimientos organizados. Se sabe que un cerebro aprende, inclusive un niño tiene la capacidad de poder aprender mucho más rápido cuando usted toma en serio la educación física, no como una asignatura que es como una piedra en el camino de la currícula de la semana. O sea, en la educación física como asignatura obligatoria debe también ir de la mano con nuestro docente en el aula. ¿Por qué? Porque si una persona tiene una dispraxia, que sería entonces una alteración del movimiento, la dispraxia es un trastorno motor de base sensorial. Entonces, esta persona dispráxica tendrá muchos problemas para poder hacer ejercicios, montar bicicleta, cortar, pegar, leer, escribir, movimientos oculares, porque son motores, muy un trastorno motor, dispraxia. Un docente de educación física tiene que saber lo que es dispraxia y si quiere comprobar y tiene sospechas para que se invite a la evaluación y diagnóstico del estudiante, tiene que compartirlo con la maestra de aula. La maestra de aula tiene que darle el feedback. Ah, caramba, entonces en educación física tenemos movimientos tórpidos o el niño inventa que le duele la cabeza, que le duele la barriga, se pone a llorar porque no quiere hacer ejercicio, no participa en ningún tipo de juego que requiera movimiento. Entonces, el cerebro aquí no le está permitiendo aprender. Un niño, por ejemplo, cuando dicen, es que cuando hay movimiento hay ritmicidad, entonces la persona aprende más rápido si le canta y si se mueve. Pues no está mal, esto no es sacado de la ultratumba o de una situación que es irreal. No, el cerebro está aprendiendo por un patrón de ritmicidad que hace que el cuerpo se mueva, porque la persona aprende con el movimiento. Eh, por otro lado, pues tenemos entonces las emociones, que vamos a ir conociendo, todas las estructuras vamos a ir observando en cada parte, porque en las emociones participan en el proceso de aprendizaje, como lo dice el doctor Francisco Mora. Un aprendizaje sin emoción no procura que el aprendizaje sea significativo, porque si el aprendizaje no es emocionante, donde el niño descubre, donde el niño, usted le da una situación en la cual se ve como asombrado de lo que usted le muestra, imagínense todas las sustancias neuroquímicas que libera su cerebro, sobre todo la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina que se da allí, todo está conjugado para que el niño pueda aprender, porque todo aprendizaje va de la mano de las emociones malas también. No todas las emociones son buenas. Hay emociones negativas, en la cual, por ejemplo, la letra con sangre entra. Entonces, eso es una emoción negativa en la cual tú te sientes amenazado, maltratado, vulnerado para que tú te aprendas una lección, ¿no? Al final no te la aprendes. Lo que vas a hacer es activar tu memoria de corto plazo para resolver una situación para que no te sigan pegando, pero al final, cuando ya sales de la presión, se te olvida. Lo que no aprendiste significativamente, se te olvida. No le vemos sentido. Entonces, es como un pañito caliente. El aprendizaje no entra con sangre, entra con emociones positivas, liberando al estudiante del estrés que los docentes le generan, como por ejemplo exámenes sorpresa, que eso debe estar totalmente prohibido y proscrito, eso es una vulneración de derechos del estudiante. Eso usted no puede hacer, eso de hacer exámenes sorpresa cuando el estudiante no está preparado, porque tú tienes la idea de que tiene que estar preparado, eso no es así. Eso le genera mucho más estrés, mucha más frustración y no va a haber efectos positivos en ninguno de ellos porque hasta el que tenga mejor competencia se va a quejar.
¿Por qué? Porque los procesos de aprendizaje también necesitan un proceso de revisión, de repaso. Hasta los niños pequeños necesitan hacer las cosas por repetición para aprender, para poder consolidar el conocimiento. Vemos entonces cómo la parte de la cognición no es igual a la inteligencia. Los procesos cognitivos no es igual a la inteligencia. La inteligencia es, desde el punto de vista de las neurociencias, la capacidad que tiene un ser humano de poder resolver problemas que se le enfrentan utilizando las funciones cognitivas superiores. No, la inteligencia no es, desde el punto de vista de las neurociencias, un cociente intelectual donde te digan que tú eres más inteligente que Einstein, porque puedes ser más inteligente que Einstein, pero no tienes habilidades de empatía, no tienes habilidades sociales, eres una persona poco colaborativa, eres una persona que no ayuda a tus compañeros, eres una persona egoísta, problemática, entonces eso no es una persona inteligente. Entonces, una persona inteligente no se mide solamente por un cociente intelectual. La cognición es distinta a la inteligencia porque la cognición necesita de un proceso, procesos en los cuales en los niños están en maduración, no están consolidados. Por eso, cuando hablamos de cognición cerebro en los niños, es imposible que una maestra le esté enseñando a leer a un niño de 4 años cuando ese cerebro no lo hace. Hay gente que me dice, no, que sí, que tiene un cociente intelectual, que no lee. No lee porque la lectura es un proceso complejo, necesita abstracción. Un niño de 4 años no tiene un proceso complejo de abstracción. El niño no tiene proceso semántico. De hecho, después de los 8 años de edad, casi a los 9 años de edad, se empieza el proceso de abstracción. Por lo tanto, un niño de 4 ni de 5 años tendrá la capacidad de tener los niveles del proceso lector completitos. Podrá leer por un reconocimiento visual del símbolo, del grafema y del fonema, pero no podrá comprender desde el punto de vista de la abstracción cerebral para analizar y para sacar una deconstrucción. De hecho, todavía en los procesos de enseñanza de la lectura, vemos cómo las maestras le dicen al niño, a ver, lee en voz alta, lee en voz alta. Y le dice el niño, es que yo mejor leo, maestra, en voz alta, porque usted dice, no, vamos a leer en silencio, y hay quien te dice, no puedo, no puedo, maestra, tengo que leer en voz alta. ¿Por qué? Porque el cerebro no está preparado para la voz en on, ni en off. El niño pequeño trabajará con la voz en on, en alto. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita escuchar, ahí tiene la área motora auditiva. El cerebro necesita escuchar para comprender. Cuando usted va en un avión o va en un taxi o va en cualquier transporte, usted se le ocurre leer un libro. Puede ser a las personas que leen libros y no tienen el problema de las pantallas digitales. Entonces, si algo lee, leerá en silencio. No le va a hablar al público en voz alta porque usted no puede leer en voz baja. Entonces, la lectura en voz en off o en voz baja o en silencio hace que usted no tenga por qué tratar de comprender qué es lo que dice, porque ya usted lo está analizando, lo está extrayendo. Entonces, por supuesto, la corteza cerebral, frontal, temporal, que son las áreas fronto-temporo-occipital, son las áreas del proceso lector y escritor y del hemisferio izquierdo, y son las que se necesitan para que las personas generen capacidad. El lenguaje es otro de las capacidades que tiene el cerebro como una función cognitiva superior. ¿Por qué? Porque es una función cognitiva superior y una de las más importantes de las funciones. Todas son importantes, pero una persona que no habla es una persona que no puede aprender, no solamente de lo cognitivo, sino también de lo social. Entonces, el lenguaje es un acto humano que se aprende por imitación. Por ejemplo, aquí tenemos áreas del cerebro que están relacionadas con la parte del lenguaje. Hay muchas, dos en particular, como el área de Broca, que interviene en lo que se llama la producción del lenguaje, que está en el lóbulo frontal del lado izquierdo,
Y tenemos el área de Wernicke, que está, tiene como la responsabilidad la comprensión del lenguaje hablado y del lenguaje escrito. Ambas áreas tienen que estar maduras para que los procesos del entendimiento del lenguaje y para la lectura y la escritura sean posibles. Y hay muchas áreas del cerebro que necesitan esto, no es solamente estas áreas. Así que no decimos estas dos y ya, no. Hay muchísimas áreas que nos ayudan con la producción, la comprensión del lenguaje. Por eso hablamos de que el lenguaje es comprensivo y lenguaje expresivo. Allí vienen las alteraciones del lenguaje que tienen que ver con la expresión y con la comprensión. Entonces, el fenómeno del lenguaje es un fenómeno que tiene dos etapas, una etapa prelingüística y una etapa lingüística. La etapa lingüística es una etapa no verbal, pero hay comunicación. No se puede decir que no. No es que mi hijo no habla, como que no habla. Claro que sí, lo que no hay es lenguaje expresivo, pero hay comunicación. Un niño que te hace contacto visual, que te sonríe de vuelta, que te sube las manos para que lo cargues, que te señala lo que quiero o que va a buscarlo y te lo señala, que voltea al año de edad cuando lo llaman, es una forma de comunicar. Luego viene entonces, después del año de edad, los procesos de la maduración de la etapa lingüística, en donde se espera que ya para los 2 años de edad tenga un lenguaje, donde tenga un lenguaje comprensivo y un lenguaje expresivo, y donde ya lo que le queda es la ganancia del vocabulario, a acumular mayor número de palabras. Si el niño socializa, acumulará mayor número de palabras. ¿Qué va a aprender el niño? Lo que se le enseñe por imitación. Allí viene también lo de la praxia, lenguaje y noxia. La neurona espejo, una neurona motora que está a nivel frontal, que descubrió el doctor Giacomo Risolanti, eminente científico italiano, que con un grupo de investigadores chinos hicieron la investigación de las neuronas espejo, en donde la neurona espejo no es una simple neurona de imitación, sino una capacidad que tiene el cerebro infanto-juvenil de poder aprender de las acciones. Por eso se dice que la neurona espejo no es una simple neurona imitativa, sino una neurona que nos permite aprender de las conductas. Por eso siempre se le dice a las madres y a las familias, cuidadores y maestros, usted le puede gritar lo que tiene que hacer, pero si usted mismo hace lo contrario, por el ejemplo se aprende. Si una madre te dice a gritos que no grites, si te pega, te maltrata, te da contra las paredes y le dices que no le pegas a las personas porque ser violento es malo y te está pegando y te está dando contra las paredes, y luego tiene un problema con la vecina porque la vecina pues le echa un poco de agua en la banqueta, entonces va y le pega a la vecina y le dice palabras que no se pueden repetir y te dice que la violencia es mala, se llama imitación. El niño va a hacer todo lo que imita porque lo ve. Allí no viene lo de los valores de si lo hago o no lo hago, porque si el adulto lo hace, porque desde el punto de vista cerebral del aprendizaje, el adulto es un referente. Entonces, por ahí se aprende. La memoria. La memoria es otra de las funciones cerebrales importantísimas para el aprendizaje, porque está totalmente relacionado para obtener información y convertirlo en conocimiento. La memoria declarativa, la memoria semántica, nos va a permitir rememorar aquello que vivimos, vemos una foto y nos da un recuerdo. La memoria de trabajo nos permite aprender y hacer ejecución de actividad junto con las funciones ejecutivas que están relacionadas con la atención y la planificación, ejecución de tareas y la toma de decisiones. Entonces, vamos a ver ahora una actividad en un ratito, porque ya por la hora, ¿verdad? Vamos a darles un receso. Todas las noches vamos a tener un espacio de un receso para que ustedes puedan descansar un ratito, porque eso se llama pausa activa. Un cerebro aprenderá un poco mejor cuando hacemos unas pausas.
Entonces, vamos a darnos el receso de unos 20 minutos. Dejen, por favor, los comentarios en el chat de preguntas o inquietudes relacionados con el tema, porque ahora vamos a hacer un ejercicio práctico que está en nuestros materiales y que también vamos a revisar para completar entonces nuestra actividad práctica de anatomía básica para docentes. Nos vemos en un rato. Bien, regresamos entonces de nuestro receso para realizar nuestra parte práctica, solamente de repaso para ir consolidando lo que hemos aprendido y podamos ir incorporando esta información a nuestra memoria de largo plazo. Y luego ya pues vamos a ir contestando las preguntas relacionadas con lo que estamos platicando, porque no estamos haciendo discusiones de caso ni examinando niños, nosotros no estamos haciendo eso. Cuando hablamos de preguntas, pues tienen que ver con el tema que estamos realizando y no con la discusión de casos. Le recordamos a las personas que ya tenemos una lista de participantes para el día sábado para la plática Silatán de neuropsicopedagogía infantil. Aquí tenemos una parte práctica en la cual, por ejemplo, es una completación donde vamos a utilizar un mapa mental. Observe bien la imagen y complete directamente la clasificación que mencionamos hace un ratito, a ver si nos acordamos. ¿Cómo se clasifica el sistema nervioso? Les mostramos una imagen, le mostramos un mapa mental. Vamos a ver si observando logran recordar lo que estábamos platicando acerca de la clasificación del sistema nervioso. Vamos a ver, observen. Muy bien, Luis Alejandro. Tenemos la clasificación del sistema nervioso. Tenemos el sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, Daniel Alejandro, si tú prestas un poquito de atención, te dicen que, por favor, clasifiques el sistema nervioso central, porque no te estamos pidiendo el periférico. Te estamos pidiendo es que si te recuerdas cómo se clasifica el sistema nervioso central. Entonces, no es, por ahí no es. Vamos a ver si recordamos donde yo decía particularmente, este es el sistema de mayor interés para nosotros. Les mostramos las imágenes y también colocamos un mapa mental. Bueno, para recordar, el sistema nervioso central está clasificado en la médula espinal, porque la médula espinal no estaría conformada por, pero sí tiene nervios espinales. Y aquí, en el sistema nervioso central, además de la médula espinal, estará conformado por el encéfalo. Este encéfalo tiene estos tres espacios conformados por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Y del sistema nervioso central, a nosotros el de especial interés es el cerebro. Entonces, el sistema nervioso central no está clasificado como sistema nervioso central y periférico, sino sistema nervioso central es la médula espinal y el encéfalo. Muy bien. Vamos a ver otro. Ahora te pide, fíjate, estamos utilizando los principios de la neuroeducación. Si el estudiante sabe que sabe, lo identifica. Aquí observamos cómo se te colocan una cuadrito para A, B y C.
y de acuerdo a ese cuadrito tiene una flecha que señaliza la parte del cerebro que estamos pidiendo identificar. Entonces vamos a complementar porque estas son las partes del encéfalo. Las que no pudieron identificar en la primera parte por mapa mental, ahora se te complementa por un recuadro. Entonces tenemos, por ejemplo, la flecha A es lo que indica el cerebro. Aquí está la flecha, cómo está indicando el cerebro. Luego tenemos, ¿verdad? Luego tenemos la otra flechita que está debajo del cerebro, que es como una arborización que se llama cerebelo. Y luego tenemos el bulbo raquídeo. Si prestó atención, en la imagen anterior estamos hablando desde el sistema nervioso central, y del sistema nervioso central se le está pidiendo a nivel de imagen que usted puede identificar las partes de ese sistema. En este caso, el central estará identificado en esa imagen como el cerebro, que es la estructura más grande. Debajo del cerebro está el cerebelo y luego tiene el bulbo raquídeo que está por delante del cerebelo. A, B y C. Dígame este estudiante que yo hice las cosas mal y por eso ya se equivocó. Me permito reírme. Bueno, aquí tenemos unas propuestas que también lo tenemos en los materiales, ya se los voy a compartir. Aquí está. En nuestra biblioteca virtual, este es en el módulo 2. En el módulo 2 tenemos la guía que acabamos de utilizar con el ejercicio, y aquí tenemos un documento Word editable, y se lo vamos a presentar para que usted lo vea. Esto es para las personas que se lleven nuestros materiales una plantilla, ¿no? Como por ejemplo, aquí, si usted quiere ejercitar, trabajar con los niños en primaria, porque estas actividades son de biología de primaria. Usted puede utilizar estas plantillas editables y trabajar directamente con nuestra guía del estudiante y colocar las respuestas aquí. Si quiere profundizar con las partes de la neurona, pues allí también están en nuestra guía las partes de la neurona. También tiene una propuesta que puede ser parte de las actividades que puede hacer con sus niños, porque estos son de niños a partir de los 6 años de edad, por su capacidad de estudio. Aquí, por ejemplo, tienen 4 propuestas que pueden trabajar, como por ejemplo, elaborar un cuadernillo, ¿sale? Aquí hay un cuadernillo de aprendizaje del sistema nervioso. Entonces, aquí se le puede pedir al niño que con creatividad, crayolas, plumones o material reciclable, pueda hacer entonces un cuadernillo donde pueda establecer cuáles son las partes del cerebro y conocer sus funciones. Así también se trabajan las emociones. Puedo incorporar el cerebro y las emociones.
También está una segunda propuesta para que usted pueda elaborar junto con los niños en casa a partir de los 6 años de edad, que ellos puedan hacer como una neurona amigable, una neurona tipo infantil, o para que pueda con materiales de reciclaje hacer la neurona y que nos explique qué hace la neurona de manera amigable. También tiene una propuesta de juegos didácticos. Entonces, por ejemplo, una propuesta en la cual usted pueda diseñar juegos didácticos para fortalecer una función cerebral de las conocidas, las noxias, las praxias, la memoria, la atención, la concentración, las funciones ejecutivas. ¿Qué juego didáctico puede proponer? Esto lo tenemos nosotros en nuestra biblioteca virtual. Le recordamos que acceder a la biblioteca virtual, el licenciado, el ingeniero Carlos Flores nos informó que tienen que acceder al certificado y con el certificado de inmediato se les da todo el acceso a la biblioteca para que ustedes puedan trabajar con nuestros materiales. Dentro de esta carpeta, que sería la número 2, porque la número 1 ya aquí la vimos, en la 1 les dejamos materiales de revisión de lo que es la neuropsicopedagogía como introductorio, y en el número 2 tenemos aquí otros materiales. Entre ellos, los neurocuentos. Vamos, vamos a darle aquí uno de los neurocuentos. Un neurocuento es una estrategia didáctica infantil de un cuento conocido como, por ejemplo, Arturo y la espada de Excalibur, en donde si el niño no puede leer, pues se lo leemos. Y aquí es un neurocuento porque en el Excalibur se están colocando palabras o expresiones que tienen que ver con el sistema nervioso. Entonces, aquí, por ejemplo, se le hacen preguntas con respecto a la lectura para saber si el niño aprendió. Entonces, los neurocuentos se incluyen ciertos aspectos, como en este caso, incluyen los neurotransmisores. También, además del neurocuento, tienen el cuento de la Cenicienta. Ese es otro neurocuento basado en el cuento de la Cenicienta, y donde este neurocuento habla de las emociones, del comportamiento social, del control de los impulsos. Entonces aquí, pues basado en cuentos conocidos, se colocan ejemplos de cómo el cerebro funcionaría en ciertas circunstancias. Estas son actividades que tenemos aquí. También en el módulo número 2, de que estamos hablando de la parte neurobiológica del cerebro, de sus funciones, y también hay actividades de materiales educativos para niños, para que pueda conocer el cerebro, para que sirven. Por supuesto, esto no es para niños pequeños, ya estos son niños ya para etapa primaria, que ya están de cuarto a quinto grado. Algunas cosas que se les piden, que es una guía didáctica para utilizar para cuarto grado de materiales didácticos. Y también aquí tenemos lo del sistema sensorial. De aquí podemos sacar actividades para los trabajos en clase. Muy bien.
Bueno, se le sigue recordando que la biblioteca virtual tienen acceso las personas que contacten a Lina Coronado y si pagan el certificado se tramita, pero los materiales se entregan de inmediato. Entonces, se entra a la biblioteca con los accesos que Lina Coronado les da. Línea Coronado, luego que bien sea que usted pague o que haga, creo que ellos lo hacen así, que haga un primer pago o que lo pague completo, Lina le va a gestionar el que usted pueda tener sus materiales. Así que yo no envío los links. Lina es la que entrega los materiales a las personas que se llevan el certificado. Eso se explicó en la inducción de ayer. Muy bien. Le agradecemos entonces para que puedan contactar a Línea Coronado, para que les hable del costo. Recuerde que si es un alojamiento en nube, pues la persona lo descarga porque la persona no tendrá un alojamiento para siempre. Su alojamiento se mantendrá por tiempo limitado y por lo tanto el estudiante debe descargar sus materiales. Lina es la que le va a decir, hay una oferta ahorita en la cual, según tengo entendido, este, o ustedes pagan, por ejemplo, una oferta del 2 por 1 y se llevan 2 diplomados con todos los materiales. Entonces, ya ustedes hablan con Lina. Vamos a seguir con nuestras actividades. Lina Coronado está en los grupos WhatsApp. Ella es la administradora junto con el ingeniero Carlos Flores, las personas que le dan los links, que le dan la información. De hecho, de la manera que ustedes estén aquí, porque Lina es quien les da el permiso para que ustedes puedan estar aquí, porque les da el link de la clase. Entonces, de la misma manera como ustedes entraron en clase, les pasan un mensaje y Lina con mucho gusto les contesta. Bueno, seguimos entonces. Vamos a colocar aquí, vamos a trabajar con este cuento del hada. Vamos a ver la estrategia del cuento, en donde aquí esto es una estrategia para trabajar las funciones cognitivas superiores. Vamos a ajustar la pantalla para que se pueda ver. Vamos a hacer la estrategia del hada. El neurocuento del hada, vamos a ver cómo nosotros podemos trabajar con los niños a través de las evidencias de las neurociencias para que tengamos unos resultados con ellos para promover lo que es la atención, la concentración y que ellos puedan, a partir de su vocabulario de la primera etapa, hablar acerca del cuento. Vamos entonces a hacer la lectura del cuento y lo hacemos. Aquí dice, había una vez en un pueblo una mujer que vivía con sus 2 hijas. La mayor se parecía mucho a ella por ser orgullosa, desagradable, mientras la menor, en cambio, era sencilla y más simpática. La mujer no trataba a las chicas por igual. De hecho, a las chicas, ella tenía una preferencia por la que era igual a ella, porque gustaban de pasar largas horas hablando mal de otras personas, incluso para que pudieran estar mucho tiempo juntas. Cuando la casa se quedaba sin agua, entonces era la menor la que hacía los trabajos. Alegra, la que debía estar en el arroyo lejano para traer una enorme jarra, tenía que llevar una cantidad de agua que alcanzara para las 3. No obstante, pese al trato desigual, la jovencita nunca se quejaba y salía feliz a cumplir su labor.
Aquí está entonces la mamá con sus dos hijas. Y como vemos, el Alegra era la menor. Un día, mientras volvía con agua, se le acercó una anciana y le expresó que estaba sedienta y le pidió como favor que le diera de beber, con una amplia sonrisa. Alegra se detuvo, le pidió a la mujer que se sentara y le sirvió un vaso de agua. Mientras la viejita bebía, la chica le sostenía el vaso para que pudiera hacerlo más cómodamente. Y al terminar, la buena mujer le ofreció, le agradeció con un gesto y le manifestó que había sido muy amable y que le deseaba darle un regalo. Sin embargo, la joven le contestó que no era necesario, ya que ella se sentía muy feliz por haberle ayudado. Vamos, aquí está la viejita y donde Alegra le da el agua. No obstante, la mujer decidió hacerle caso a Alegra, pero no le hizo caso del todo. La miró a los ojos y le expresó: por cada palabra atenta y con una sonrisa que digas, saldrá de tu boca una piedra preciosa que hará que todos deseen hablar del modo en que tú lo haces. Luego se dieron un abrazo y cada una siguió por su camino. La señora en realidad era una hada que buscaba personas a quienes ayudar para que pudieran contagiar a otras a copiar el buen trato y la cortesía. Cuando Alegra llegó a la casa, su madre le reprendió por haber regresado tarde del arroyo y ella con una sonrisa le respondió: te pido perdón por haberme demorado, pero ayudé a una mujer sedienta y me sentí sumamente feliz al hacerlo, tanto que todavía siento alegría al decir estas palabras. Y en ese momento algo sorprendente sucedió y un diamante salió de su boca. ¿Qué estoy viendo?, dijo la madre, asombrada mientras pensaba cuánto le darían por esa piedra. De inmediato llamó a la hija mayor, no, y le contó la historia de Alegra y le pidió que fuera al arroyo para ayudar a la abuela y que le pidiera agua. Como era su costumbre, no, respondió groseramente y a los gritos. ¿Qué dices, madre? ¿Estás loca? Esa tarea no es para mí. Y se fue con cara de enojo. Finalmente obligada, tuvo que ir al arroyo llevando consigo un vaso de plata para usar para cuando se encontrase con la anciana. Pero en su lugar se presentó una princesa que le pidió agua. No lo sabía, pero era helada con otro aspecto. Como esperaba ver a la viejecita, fiel a su estilo descortés, la joven se negó a darle ayuda y se fue sin decir nada. Mientras se alejaba, el hada interrumpió su paso y le expresó: a ti también te otorgaré un don. Cada vez que trates mal a otra persona, saldrá de tu boca un olor que hará que todos deseen alejarse de tu lado. Sigue el cuento y dice: ni bien regresó a la casa. No, le contó a su madre con cara de pocos amigos que no había nadie en el camino y que solo había visto una princesa molesta que creyó que ella estaba ahí para servirla. Mientras hablaba, un olor que ni su madre soportaba salió de su boca. ¡Cielos!, exclamó la mujer. ¿Qué te sucede? Seguramente todo es culpa de tu hermana. Entonces salió a buscar. Al escucharla, Alegra salió corriendo para refugiarse en el bosque. Casualmente, en ese momento, el hijo del rey estaba paseando por el lugar. Al verla asustada, se le acercó y le preguntó si podía ayudarla.
Entonces la joven sonrió agradecida y le contó lo sucedido. Para sorpresa del príncipe, cada vez que le agradecía su ayuda, surgían de la boca de la joven piedras preciosas que hacían que él se sintiera atraído y muy feliz al lado de ella. Sigue la historia y dice, sin embargo, lo que realmente sucedía no era que salían piedras de la boca de Alegra, sino que el buen trato, el ser agradecido y ayudar a los otros libera en el cerebro unos químicos llamados neurotransmisores del placer. Y estos hacen que tanto la persona que ayuda como quien es ayudado sientan que reciban un premio maravilloso. El hada le concedió a la hermana la posibilidad de darse cuenta de que cada uno de nosotros es importante para los demás y que tratarnos con respeto nos hace muy bien y de ayuda a que otros también puedan sentirse de ese modo. Afortunadamente, todos contamos con el don de poder ser agradecidos, respetuosos de las diferencias y de ayudar. Solo debemos ponerlos en práctica todos los días para disfrutar de las piedras preciosas que son los neurotransmisores felices. Entonces, este es el neurocuento. Este neurocuento, tenemos tres, ¿no? El neurocuento del hada, el neurocuento de la espada de Excalibur y el de la Cenicienta, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver ahora otra actividad. Aquí nos dice Adriana, ¿cómo le explica a un niño que es un neurotransmisor? Un neurotransmisor es una sustancia que está que son sustancias que se dan en el cerebro. Y que en este caso el neurocuento te está diciendo para qué sirve el neurotransmisor. Por lo menos el neurotransmisor que se genera cuando se está haciendo actividades positivas. La dopamina es un neurotransmisor. Aquí yo pienso que me parece que la base del cuento, además del neurotransmisor, debe ser la actitud de la persona, Adriana. No sé si lo captas. Estás preocupada por el neurotransmisor, pero no por lo que dice el cuento. El cuento te habla de la empatía y de respeto a los demás. Eso es una función cerebral, aprendida socialmente. El que tú puedas respetar a las personas y hablar bien de las personas. El trato igualitario en el cual se puede ver la función cerebral. Estás muy preocupada por el neurotransmisor y no preocupada por la moraleja del cuento. Bueno, ok. Listo, pues. Aquí tenemos el módulo número. Okay. Ahora, mañana vamos a ver, les voy a presentar la introducción, sí, del módulo número 3. Ya hoy estamos complementando la información del módulo número 2, que es la parte del desarrollo cerebral, en donde aquí lo que nos interesa es que al menos no sea para nosotros extraño las áreas del cerebro. El cerebro tiene sustancias químicas, como estas sustancias llamadas neurotransmisores, que se liberan para las funciones cerebrales, ¿no?
Para el aprendizaje se liberan neurotransmisores y se liberan en la corteza prefrontal. Entonces, por ejemplo, pues la dopamina es una de las sustancias que mayormente se liberan cuando la persona está motivada y entusiasmada por aprender, sobre todo en los niños, en todos los estudiantes, pero cuando queremos liberar mayor tipo de dopamina, pues siempre habrá una actividad innovadora, una actividad que a ellos les parezca sorpresiva. Puede ser un juego. Todo juego, para que sea educativo, tiene que tener una pedagogía y un objetivo, ¿no? En esta última parte, porque ya mañana lo vamos a ver, yo les presento a Hernán Aldana. A mí me gusta mucho para que quieran aprender. el maestro, el doctor Aldana. También es un neurocientífico de argentino. El doctor Aldana es muy conocido en el área de las neurociencias, no solamente en Argentina, sino también en España, en la cual él ha tenido la oportunidad de poder compartir espacios con otros neurocientíficos que tienen a la labor de las neurociencias aplicadas a la educación. Y del canal TikTok de YouTube les vamos a presentar a enseñar a aprender de los pies a la cabeza, como una forma de poder sensibilizar de cómo captar la atención, la concentración y las emociones en los estudiantes cuando los tenemos con nosotros. Vamos a escuchar al doctor y con esto vamos a ir cerrando nuestra actividad de hoy. Bien, así entonces le mostramos al doctor Hernán Aldana cómo aprender de la cabeza, de los pies a la cabeza, para que empecemos a trabajar lo que sería la atención, la concentración y cómo ganarse la atención de los estudiantes en el aula, sobre todo de los más pequeños, que son los más difíciles de complacer. Bien, para mañana, pues ya nos vamos a ver mañana miércoles a partir de las 6:30 de la tarde, hora Colombia. Mañana vamos a ver el módulo 3, sobre todo porque en el módulo 3 vamos a empezar a ver aquellas dificultades que tiene que evaluar el neuropsicopedagogo para poder establecer qué pasa con aquellos niños que tienen problemas para aprender. Cómo se hace la detección, la valoración y nosotros esta semana tenemos que empezar a aprender a hacer las caracterizaciones de nuestros estudiantes, sobre todo los que están en etapa primaria, porque mientras más tempranamente hagamos las intervenciones y diagnósticos oportunos, mayores posibilidades de éxito tendrán nuestros niños. Así que mañana vamos a ver ya nuestro módulo 3. Les recordamos que este viernes 21 de marzo es el Día Internacional del Síndrome de Down. Así que el viernes vamos a tener una plática corta para poder conmemorar ese día. No podemos dejar ese día sin tomarlo en cuenta en nuestro diplomado porque nuestros niños con síndrome de Down también son parte de la población que atendemos en el aspecto de neurodesarrollo y sus intervenciones para sus alteraciones.
Así que el viernes vamos a tener una actividad especial para las familias y para los profesionales en el síndrome de Down. Que por cierto, estaba leyendo en estos días que a través de la genética, que es mi campo de trabajo, están reparando los cromosomas extras o eliminar los cromosomas extras del síndrome de Down. Así que bueno, están viendo avances en la ciencia. Pero el viernes vamos a hablar entonces de las personas que tienen el síndrome de Down, sobre todo los niños, cómo hacer este tipo de detección y de diagnóstico y cómo apoyarlos de manera íntegra para conmemorar el 21 de marzo, el Día del Síndrome de Down. Y también quería invitarles para que ese mismo día, si es posible, pudieran compartir calcetines dispares para que puedan usar un calcetín de un color o de una forma distinta, porque así pues vemos las diferencias en estas campañas que siempre se hacen los calcetines dispares para conmemorar el síndrome de Down, porque los calcetines tienen un parecido con los cromosomas. Entonces, para recordar el cromosoma 21 extra, nos colocamos un calcetín par, un par que no sea par, sino dispar. Así que bueno, la invitación es para mañana. Nos vemos entonces a las 6:30 de la tarde, hora Colombia. Buenas noches.